Bien, hemos vuelto ya con nuestro invitado, flamante invitado acá en el estudio. Guido Agostinelli está con nosotros, así que Guido, gracias por venir. Él es economista, ha hecho maestrías a rolete, ¿no? Una en Ditela, otra en Flaxo, ahora doctorando, autor de este libro. ¿Ya salió? Sí, Sí, está a la sí, venta. ya salió, 1 de diciembre. Sí. Así que lo van a ir a comprar, ¿no? El experimento libertario, pero también tiene uno que salió en el 2023 sobre falacias libertarias, un poco discutiendo los lugares comunes del discurso libertario. Así que Guido, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hay un detalle en el doctorado que estás haciendo. Sí, estoy haciéndolo, sí, en el SEADE, que es justamente la universidad que le dio el honoris causa al doctorado a Milei, por el cual se llama doctor, ¿no? Sos el topo adentro del doctorado. Claro, sí, exacto. No, en realidad yo quería estudiar lo que, primero las empresas estatales, en el doctorado, las empresas estatales de Bolivia y de México. Y la verdad es que me reuní con distintas universidades y medio que me pasaban entre economía y administración de empresas porque está medio en el borde. Y en la SEADE la verdad que me dijeron, sí, lo puedes hacer acá totalmente libre. Pero yo decía, mirá, me tienen que decir que está bien porque es bastante contrario a lo que ustedes piensan. Me dijeron, sí. Al final ahora estoy cambiando, redefiniendo un poco la tesis, pero... y me venía bien también, no lo voy a negar, porque estaba terminando Falacias Libertarias. Y entonces quería terminar de redondear las cuestiones, de meterme bien adentro de la lógica libertaria. Y tuve docentes de la escuela austríaca pura que te enseñan escuela austríaca pura. Si bien yo lo había estudiado muchísimo, porque Mirá. siempre fue algo que me interesó mucho, porque me pareció impracticable. Además es difícil de encontrar, no es que en las universidades encontrás escuela austríaca fácilmente, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Yo igual lo había estudiado bastante ¿Para el libro o en la universidad? En la universidad tenía muchos apuntes, siempre me había llamado la atención, la verdad es eso, siempre me llamó la atención. Y bueno, cuando se dio lo del doctorado dije, bueno, voy a tratar de redondear un poco los conceptos y sobre todo de indagar a los docentes, que eso fue lo que más me sirvió, decir, che, pero ¿cómo explicas esto? Y la respuesta que te dan. Entonces, lo cual fortalece un poco todo lo... Y tenés un interlocutor ahí en todo momento que desde esa posición te responde. Y porque a veces uno a veces subestima cómo piensa el otro, ¿eh? Pasa de un lado y del otro, ¿no? Sí, entonces uno ridiculiza al otro, la falacia del espantapájaros es esa, ¿no? A generar un ideal que sea fácil de derribar del otro lado. Y entonces está bueno las posturas que te ayudan a fortalecer lo que pensás en función de lo que el otro te va respondiendo. Así que sí, incluso no lo exploré demasiado, pero creo que debo ser muy bueno para defender la escuela austríaca también. Mirá. Así que ya me formé tanto que... Che, y encontraste aportes, perspectivas muy interesantes ahí hablando con anarcolibertarios. Sí, a ver, sí. Primero, bueno, eran muy defensores de la dolarización y Mirá. un poco que después se desdicen y entonces ahora ya no quieren dolarizar más, ¿viste? Y decían, no, la única solución es dolarizar porque es irreversible, ¿no? Y ahí uno te dice y pregunta, bueno, pero ¿cuál es la libertad ahí? Porque vos querés dolarizar para que después no podamos decidir sobre nuestra moneda. Entonces, no es muy libre. Bueno, sí, pero en realidad por la historia argentina eso te lleva a inflación, entonces eso nos quita grados de libertad, ¿no? Siempre hay una vueltita para justificar lo que ellos hacen. Pero sí, en definitiva, nada, me pareció como llamativo. Mira, nunca me lo preguntaron, así que viene bien que lo cuente. También me llamaba mucho la atención cómo ellos describían la crisis del 30, por ejemplo. Para mí la crisis del 30 es una crisis que siempre, por todo lo que estudié, por distintos autores y demás, se da por una caída de la demanda, que básicamente hace que haya sobreproducción de bienes, caigan los precios, tengas deflación. Por eso es que en este contexto está bueno aclarar que la deflación nunca es un buen síntoma. Sí. Claro, uno ve que hay deflación, eso es peor que la hay inflación. un problema. Y bueno, y ellos como hacen esa interpretación de que en realidad había que esperar un poco más, a que se reajuste, a que el mercado ajuste, ¿no? O sea, que haya más suicidios, que haya más quiebras, ¿no? Y que después se va a recuperar, ¿no? Y es que en algún momento... lo que decía Keynes. Es que efectivamente, ¿no? En el largo plazo estamos todos muertos. Pero digo, efectivamente, eso es lo que te ayuda a pensar, ¿no? A ver, se hubiese equilibrado si dejábamos del 29 y hubiesen esperado hasta el 31 para reactivar, y capaz que sí. Es cierto, el tema son las consecuencias, ¿no? Sí. En algún momento se pone un atizo. Y lo gestionable de eso también. Claro. Exacto. Yo encuentro siempre como... a mí también me llama la atención en términos más teóricos, más filosóficos, el lugar increíblemente secundario que ocupa un aspecto central de la vida humana, que es la política, digamos. Claro. ¿No? Porque uno puede explicar la racionalidad formal de esto. Bueno, en la economía en algún momento se va a volver a encontrar su lugar de equilibrio, lo que fuera. Sí, ok, ¿y en el medio qué? ¿Y cómo le explico al que sale perdiendo que es legítimo que eso pase de esa manera y no de otra, ¿no? Claro, eso me parece que es algo que dentro del discurso libertario siempre queda muy, muy secundario, es una forma
Pero, y en virtud de eso, quería preguntarle, así vamos entrando un poco más en tema, ¿cómo encontrás que convive esa solidez, digamos, no sé si pensás que es una escuela sólida, pero esa solidez teórica a la que Milei quizá adhiere, con la praxis de la realidad, digamos, del día a día de una persona que está a cargo del Estado? Sí, sí. La primera parte de la pregunta, sí, me parece sólida en la teoría. Ok. Punto. O sea, me parece que es una teoría que en sí mismo cierra. No tiene contradicciones internas. Por lo menos lo que yo veo así de manual. De hecho, por eso consigue adeptos. Imaginémonos que si fuese no fuese sólido, no tendría nadie que crea en esta escuela. Si bien es marginal, es cierto. Yo creo que las fallas se encuentran en la aplicación, claramente. Ahí empiezan las fallas. Entonces, lo que nos encontramos con este experimento libertario, puntualmente con lo que están haciendo ahora, a mí me parece que queda demostrado de que está plagado de falacias y que son impracticables en función de lo que está haciendo Milei. O sea, lo que está haciendo Milei es en el único terreno que a mi modo de ver está generando ciertos logros, vamos a ponerlo entre muchas comillas, es el mercado de cambios, ¿no? O sea, el dólar, vamos a decirlo así, liso y llano. Y a mí me parece que eso es producto de la intervención de él. Y me parece es lo que más intervino Milei. Entonces a mí me parece que justamente eso, lejos de mostrar... lejos de convalidar lo que dice Milei, en realidad termina convalidando todo lo opuesto, que es necesitamos intervención estatal. A mí no me gusta, yo lo hubiese hecho distinta, digamos, no estoy diciendo que es ejemplar, lo que estoy diciendo es lograr una estabilización, ¿no? También a raíz de esa estabilización cambiaria logran una tendencia a la caída de los precios, de la inflación, mejor dicho, o sea, una tendencia a la caída de la inflación, que bueno, que también está atada con alambres, que eso también hay que decirlo, que está muy endeble, que digamos las bases por las cuales uno puede decir esto es una política cambiaria firme no están dadas. ¿Por qué? Porque bueno, él lo que hace es generar esos dólares, primero con un BOPREAL, que a veces uno ya quedó olvidado en el tiempo, pero justamente que fue el bono en el cual los importadores tenían que pagar sus importaciones y le dijeron, che, vos no pagás más nada, no tengo dólares, te doy un título y lo pagás en 1, 2 o 3 años. Sí. Eso fue fundamental y es algo que se dice muy poco, porque en realidad todos los gobiernos cuando heredan importaciones impagas tienen entre 6.000 y 7.000, el otro día se estaba repasando las cifras, entre 6.000 y 7.000 millones de dólares que heredás del gobierno anterior que hay que pagar de importaciones. Esto era un poquito más, es lógico. Era como 25. Esto era bastante más, claro, lo reconocido dio 20 y pico, Milei dice 40 porque la contabilidad dice 40. Exagerado, el ponderado de Pero Milei. después ellos hicieron como un relevo y dio 20 y pico, casi 30. O sea, tenías Daba que más, anotar o sea que real, ¿no? la herencia era mucho mayor, es cierto. ¿Por qué? Porque no se autorizaban los pagos de importaciones en el último momento. Eso es totalmente cierto. Ahora, fíjate, él no es que dijo, te doy un BOPREAL por el excedente de lo que normalmente se heredan de importaciones, sino que lo llevó a cero. Todas las importaciones que estaban impagas, te doy el bonito. Claro. ¿Eso qué lleva? Bueno, arrancaste ya un poquito mejor. O sea, tenés el beneficio de las exportaciones que te liquidan y las importaciones hasta que peguen la vuelta, tuviste 1 mes, 2 meses que no tuviste que pagar importaciones. Entonces eso me parece que le dio un impulso, que está bien. Yo en ese caso sí coincido, en ese caso hubiese hecho algo parecido, pues si no tenés reservas, ¿qué hubieses hecho? Total. Pero me parece que fue eso lisa y llanamente una intervención. O sea, cualquier otro liberal te hubiese dicho, bueno, ok, que el tipo de cambio regule, entonces me demandan menos dólares porque el tipo de cambio se va a las nubes. Milei supo ver que ahí no se podía disparar el dólar, que no había mucho margen para eso. ¿Por qué decís que no es sostenible? Bueno, digo que no es sostenible porque en realidad vos tenés dos grandes posibilidades con el tipo de cambio, ¿no? O sea, lo podés mantener artificialmente bajo, que es lo que está haciendo ahora el gobierno, que es lo que se hizo en los 90, o bien podés devaluar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se opone a esta situación, lo que te dicen es vos querés devaluar. No, devaluar sería muchísimo peor, primero, eso hay que entenderlo. Y eso hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando decimos el tipo de cambio está bajo, está bajo, está bajo, parece que uno pide devaluación. ¿Cuál es el escenario ideal? Alguno podrá decir, me estás diciendo que las dos opciones no van. No, el escenario ideal es que vos tengas un tipo de cambio estable a raíz de una generación genuina de dólares. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, estimulando a las empresas que exportan y sobre todo que exportan bienes industriales. Y tratando de desincentivar las importaciones bajo alguna lógica, ¿no? El gobierno anterior lo hizo poniendo trabas a las importaciones, pidiendo permisos y demás. Podés hacerlo mediante otros mecanismos. Lo que quiero decir es, esa es la forma en que genuinamente vos decís, che, me alcanzan los dólares, el tipo de cambio se aprecia en forma de oferta y demanda, lo mismo que ellos profesan, claro, pero en forma natural. Si vos intervenís, lo que haces es este dólar blend en el cual las exportaciones se liquidan al oficial y una parte a los dólares financieros. Si vos lo que haces es seguir pidiendo deuda externa para cubrir esos baches que tenés, si vos lo que haces es renovar el swap con China, entonces todo lo que está haciendo es patear la pelota para adelante. Entonces esto explota, en algún momento explota, lo que no sabemos es cuándo.
Y ese es el grave error, a mi entender, que tenemos los economistas, es que nos la jugamos, ¿no? Decimos no explota o explota, ¿no? Nunca un Porque gris. la verdad No, que... y la verdad es que es un gris, porque si vos hoy me preguntás, che, ¿cuándo explota o va a explotar? Yo lo que te tengo que decir es va a depender de los dólares que consiga. Entonces, si el FMI viene, cubre los dólares que necesitamos para el año que viene, siga. Pues sabes que, digo, nosotros lo que nos preocupa es esa posibilidad de estabilización de, bueno, se consolida una sociedad a la peruana, vamos a suponerlo, ¿no? Donde, bueno, vos tenés primarización de la economía, alta desigualdad, una normalización y naturalización de esa desigualdad, por ende no hay una protesta social contundente que te implique generar otra política. Digo, esa posibilidad, ¿no? Ese puente de alguna manera que implica al RIGI, ¿no? De esa sociedad de, bueno, estás exportando de medio de 150 mil millones de dólares por año y tenés un país relativamente estable. ¿Vos esa posibilidad no la ves? Sí, la veo, sí, la verdad que sí. Yo lo que estudié más en profundidad fue el caso paraguayo, más que el peruano, y tiene similitudes con lo que vos describís. A mí me parece que es una posibilidad. A mí el caso, no solamente el caso paraguayo en sí estructuralmente, que funciona así, sino voy a un caso más concreto que quizás la gente conozca más, que es el de El Salvador, con Bukele. Yo fui a El Salvador, de golpe dije, bueno, Bukele es un genio, porque yo pensé, viste, hablan tan bien, dije, voy a investigar qué hizo este tipo para que le vaya tan bien. Bueno, efectivamente bajó lo que son los homicidios en forma bastante drástica, ya venía bajando, los aceleró más la caída, y lo más llamativo es que todos los indicadores económicos le dan pésimo. O sea, el tipo bajó el salario real, aumentó la pobreza medido por El Salvador, medido por el Banco Mundial, y aumentó el endeudamiento del 70% del PBI al 90% del PBI. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y yo hablaba con los taxistas, hablaba con todo y le decía, pero no encontraba opositores, realmente es difícil. No. 80% de aprobación. Y vos decís, no, lo que pasa es que me solucionó el tema de la seguridad. El principal. Exacto. Entonces, a mí me parece que con Milei puede llegar a pasar que, ok, te soluciona el tema de la inflación. Entonces, todos digamos, bueno, ok, pero no tenemos más inflación. Y que el resto, y el resto, promesas a futuro, ¿no? Bueno, vamos a mejorar, con el tiempo va a mejorar, va mostrando estos datos mes a mes, mostrando la mejora, que el año que viene, acuérdense, lo que va a hacer es empezar a comparar interanual, ¿no? Va a dejar de comparar el mes a mes, va a comparar interanual, porque enero, febrero, marzo fueron desastrosos, entonces le va a dar un crecimiento enorme. Total. Lo que va ahí a ocurrir es que puede generar algo de bronca en la sociedad, porque va a haber un relato cada vez que la gente lo va a percibir más escindido de la realidad. Porque, claro, porque él te va a decir, estamos volando. Te va a decir, acuérdense, enero, febrero, marzo, va a decir, estamos volando, estamos mejor que nunca. Y la gente va a decir, che, a mí en el bolsillo no me alcanza. Entonces eso puede producir alguna bronca con el gobierno, pero es cierto, se puede dar una estabilización a lo latinoamericano, vamos a decirlo así, porque era un poco lo que nos diferenciaba del resto de Latinoamérica, la presencia de la clase media, de cierto grado de industrialización, que eso se puede deteriorar y que puede hacer que este gobierno estabilice y se quede un poco más de tiempo del que uno tiene previsto. Pero también hay que tener en cuenta que, ojo, porque también las condiciones iniciales que heredó son bastante flojas, ¿no? Seguimos con reservas negativas. Entonces no es lo mismo que el menemismo, sobre todo porque muchos lo comparan con el menemismo. Sí. Pero el menemismo tenía capacidad de endeudamiento, esto no. Y el mundo estaba en esa Y también. el mundo también. Una pregunta ahí. Hablamos traías la idea de, bueno, a qué estadística van a apelar. Y tengo muy presente la gran cifra, yo ya no me acuerdo si nosotros íbamos a un escenario de 30.000% de inflación. 17.000 es la. 17.000. Al final es la del. Sí, dijo alguna barbaridad más. ¿Cuán cierto es eso? No, eso es desde ya mentira. Sí, yo hice ¿De bastante dónde nace ese número? Bueno, mira, es una cuenta que generalmente no están todos acostumbrados y por eso él se encargó de que todos los que no acompañaban ese número decían que eran burros. Porque hasta Sturzenegger, que se supone que es una persona intelectual, digamos, Claro. no estudiada, habla del 17.000% de inflación. Sí, él lo que hace es tomar una inflación diaria, primero hay que tener en cuenta. El INDEC mide inflación mensual. El otro día me discutía un libertario por redes, me juraba que se medía la diaria. La diaria no se mide por INDEC. La diaria hay consultoras que la miden, hay En estimaciones. su momento Rubinstein había sacado un semanal, pero no sé si era por Exacto, INDEC. semanal, muy bien. Pero nunca fue diaria. Entonces, Milei lo que dice es, bueno, a mí me da que una diaria aproximadamente de un 1%. Post la devaluación de él. O sea, Ok. él evalúa, le da esa primera semana un 1% diario, en teoría. Y en ese 1%, si vos lo elevás a la 365, o sea, cada día le vas sumando el 1% más el 1,01, o sea, ya agregado el 1%. Interés compuesto. Así, interés compuesto, correcto, lo llevas a los 365 días del año, te da algo así como 17.000% anual. Entonces eso es lo que él está diciendo. O sea, es no entender que la devaluación tiene un impacto en los precios, que eso es lógico, le pasó a todos los gobiernos, no es porque sea Milei. De hecho, él lo entiende después. Fíjate que se contradice con él mismo, porque él ahora cuando nos quiere vender la inflación le resta
la devaluación. No sé si vieron que Sí. ahora está diciendo 2,4% de inflación. Pero en realidad el 2%... Si le sacás el crawling peg y no sé exacto, qué, es el 2%. sí, Y el 0,5% le agrega de inflación internacional. Entonces dice que estamos en un escenario, en el escenario De prácticamente de deflación. deflación. Sí. Claro, le dijo eso. Me dijo encanta. eso, dijo Sí, eso. Entonces lo que quiero decir es, terminás asumiendo. Entonces yo hice un video en redes que funcionó bastante bien con respecto a eso, porque dije, bueno, entonces en diciembre cuando él asumió tuvimos hiperdeflación. Porque si vos le agarras el 25,5, le restás el 118 de devaluación, te da una deflación terrible si sigo la misma lógica. Claro. Entonces, digo, para mostrar la incongruencia, claramente Sí, no hubo sí. hiperinflación. Lo que quiero decir es, a mí me parece que bueno, que es construcción del relato, que él se va armando y que lo siguen haciendo. Esto de anualizar los datos es una constante que ellos van haciendo, ¿no? Pero vos ves ahí unas ganas de que ese relato coincida con... Porque viste que Milei curtió mucho en su momento su imagen de yo sé, ¿no? Yo soy una persona que conoce, doy charlas, clases, lo que fuere, soy un intelectual que va a hacerse cargo del Estado. Pero vengo con este set de ideas, no es que yo voy a improvisar, ¿no? ¿Vos ves que eso es simplemente una especie de excusa como para pasar la diaria o en realidad hay todavía un gobierno preocupado por cuidar el relato de la pureza teórica, digamos, de la aplicación de una escuela de pensamiento que respete siempre en todo momento y lugar el derecho de propiedad, lo que fuere? Es una muy buena pregunta y es difícil de responder. A ver, a mí lo que me parece es que Milei en el hacia afuera le sirve mucho el marketing de ser el libertario. Él así se presenta ante el mundo y quiere ser el libertario y yo pienso que él va a morir con las botas puestas de decir yo soy libertario. No lo va a modificar. Si bien a lo largo de su historia, contado por él mismo, ha modificado varias veces su pensamiento. Pero creo que si él deja de ser libertario ya es uno más de derecha de los tantos que hay. Entonces él no puede abandonar esa bandera. Para mí no la va a abandonar. Ahora es cierto que en la gestión las tiene que abandonar. Con respecto a, bueno, ¿qué impacto va a tener esto en la economía? Y bueno, para mí él va a tratar, por ejemplo, la baja de impuestos, va a tratar de efectivamente bajar los impuestos. Lo va a tratar de hacer. Por más que este año nosotros le marquemos 20 millones de veces, che, estás aumentando los impuestos, che, ya no te quedan brazos por cortarte. Todo eso se lo podemos decir. Pero el tipo va a intentar bajarlo. Y con respecto a que sabe, que es un poco donde arrancaba tu pregunta, para mí es alguien que sabe mucho de una escuela, que es la escuela austríaca, punto. Pero no sabe en general, ¿eh? A mí no me parece sabe de economía. Para mí es una persona que no sabe de economía en general. Y a mí me parece como toda ciencia social, es como, no sé, agarremos cualquier otra Sí. ciencia y decimos, che, me estudié uno Claro. de los tipos que hablan. Claro, es como ¿Sabés ir a un mucho? final y si yo sé Weber nada más, Claro, pero exacto. flaco es de sociología el Pero examen. capaz que sabe un montón Hay de otros eso, por autores. eso. Y él como piensa que tiene que aplicar solo eso, Claro. va para adelante. Claro. O sea, está convencido. Te va a sacar un 2. Está bien, pero tiene otros que lo acompañan. Uno lo que piensa es eso. A mí me parece que el ala pragmática, si bien no coincido en nada con él, es Caputo. A mí me parece que es una persona ya con expertise. Y me parece que donde queda expuesto y donde tenemos que hacer hincapié, en donde queda expuesto que no es libertario, más allá del mercado de cambio, porque el mercado de cambio siempre está la zaraza de que si se te va el tipo de cambio para arriba, explotaba todo. Y que en parte tiene razón Milei, ¿no? En eso. Ahora, ¿dónde queda expuesto que ellos no son libertarios? Se ve bien palpable y se lee en los diarios hoy en día. En el techo que le están poniendo las paritarias. Total. O sea, ¿cómo vas a poner un techo en las paritarias cuando los precios se tienen que fijar libremente por oferta y demanda? Las dos partes. O sea, el empleador y los empleados, en este caso camioneros, están de acuerdo con la pauta salarial. Y el gobierno no lo homologa, o sea, no lo convalida, para que lo entendamos todos. No lo convalida. Entonces, ¿cómo no vas a convalidar que los dos están de acuerdo? Entonces, ahí me parece que está el pragmatismo de decir, bueno, entonces quiero que haya un sector que gane, que pueda fijar los precios libremente, y hay un sector que no, que es el precio de los salarios. O sea, lo que pasa es que un privado se pone de acuerdo con un trabajador de, bueno, te voy a aumentar, no sé, 20%. Y llega el Estado, interviene y dice, no, en vez de 20 vas a cobrar 10%. Correcto. Y está pasando en muchos rubros. En prensa pasa lo mismo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que la empresa, obviamente, que ya había acordado un valor, dice, no, hasta que no esté homologado yo no te lo puedo pagar? Claro. Porque, de hecho, si hubiese buena voluntad también de las empresas, podrían pagarlo, porque nadie te prohíbe aumentar el salario. El punto es que como no está homologado es simplemente que dé el ok el Ministerio de Trabajo. O sea, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí Caputo lo ha dicho en una entrevista, después se había desdicho, ahora lo vuelve a decir, bueno, no, pero no pueden aumentar a un ritmo que vaya por encima de la inflación. O sea que la inflación no siempre es un fenómeno monetario. No siempre es un fenómeno Hay monetario. puja distributiva. Exacto. Hay puja distributiva, que es la otra gran teoría de la explicación de la inflación, que lo exploramos también en el libro, exploramos un poco todas las teorías acerca de qué explican la inflación. Pero más allá de eso, está claramente ahí una ideología, porque ¿por qué no pones precios máximos de la harina y los fideos? Y sí me pones precio máximo de mi salario. Entonces ahí claramente hay una contradicción. O sea, algo que parecía
Porque viste que Milei, a diferencia de otros... A ver si me explico lo que quiero decir. A diferencia de otros gobiernos liberales o políticos liberales, no solo locales sino internacionales, él se planteaba como el que defendía el mérito, ¿no? Y el mérito puede ser de parte del trabajador, de parte del capitalista. No había una inscripción clasista, digamos, Exacto. en su discurso. Sin embargo, se está enfrentando ante la disyuntiva de que la sociedad tiene partes, ¿no? Digamos, el gran problema es que la sociedad tiene partes, trabajadores y capitalistas en general, Exacto. y hay que definir, hay que decidir, y está virando hacia un gobierno del capital, Sí. uno podría decir, ¿no? De cierto tipo de capital, porque uno también dice, bueno, esta política tiene o no ciertas consecuencias sobre ciertos industriales o lo que fuere. Eso es así. Sí, sí, Digamos. claramente, o sea, eso está muy definido, a mí me parece que bueno, por eso esta parte él se la delega a Caputo, ¿no? Porque esta parte no... Milei se mete en toda la economía, ahora de esta parte no habla. ¿Por qué? Porque rompe con la lógica libertaria. Así que a mí me parece que ahí queda bien expuesto a qué están jugando. Incluso te digo, si hubiesen dejado que las paritarias sean libres, bueno, tardaban un poquito más en bajar la inflación, pero iba a ir a la baja. Claro. Mientras vos mantengas el tipo de cambio estable, yo Hay creo el que iba a ir a la baja. torniquete fiscal. Por eso, entonces evidentemente ahí se mostraron la hilacha en este factor. Una pregunta, vos decías que en la teoría funcionaba, pero cuando había la práctica, vamos al caso de Milei, en la práctica no terminan implementando sus ideas. ¿Hay algún lugar en el mundo en donde se hayan implementado? Mirá, hay casos, al libertario al 100%, hay 3 casos que exploramos en el libro que son en una escala mucho más chica. O sea, está el caso de Grafton de los osos, que lo deben haber escuchado alguna No, vez. ¿cómo es el caso? El caso de los osos, bueno, en realidad en Grafton es en un pueblo de Estados Unidos, que viajamos ahí, a casi Canadá. Con el auto fuimos después de que habían escrito un libro sobre el tema y después nunca más nadie había ido. Así que fuimos a hablar con la gente, contamos, bueno, ¿cómo fue el experimento que pasó acá? Bueno, básicamente fue invadido por libertarios que empezaron a tomar determinaciones sobre ese pueblo. O sea, se elige a los Simpsons, ¿viste? Que Mentira. levantan la mano, asamblea. Como cuando Homero se encargaba de la basura en Los Simpsons. Exacto. Una cosa así. Algo así. Y entonces empiezan a tomar decisiones sobre el pueblo, un pueblo que tenía mucho por crecer, ¿por qué? Porque prácticamente no era un pueblo medio que no se destacaba por nada, ¿no? No había comercios, era un pueblo normal, vamos a decir así, del norte de Estados Unidos, deshabitado, dentro de todo bastante deshabitado. Entonces van 100 libertarios aproximadamente, se estima hasta ahí, y empiezan a tomar decisiones. Y en función de eso empiezan a tomar unas decisiones bastante lógicas con los libertarios, bajar las tasas y no renovar ni hacer gasto de Estado. Entonces había que renovar el camión de bomberos, no se renueva. Había que renovar la seguridad, no se renueva. Entonces lo que empiezan a hacer es a bajar el gasto. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que empiezan a tener muchos conflictos con la recolección de basura. Es una zona de osos. Los osos se acercan y se registra el primer ataque de osos a un ser humano. Entonces a partir de esto empezó a llamar un poco más la atención y quedó el tema de los osos. Pero yo siempre digo que aunque no suene tan marketinero, el tema de los osos es un poco secundario, porque en realidad lo que pasó fue que el pueblo, que tenía poco para caer, se deterioró todavía más. O sea, fue bien elegido el pueblo. Porque si crecía, era, miren, acá está nuestro caso, miren cómo levantamos. Bueno, no se pusieron comercios, queríamos ir a comprar algún supermercado, nos teníamos que ir a otro pueblo, queríamos cargar nafta, nos teníamos que ir varios kilómetros a otro pueblo. O sea que en Y definitiva... además te comían los osos, un garrón. Claro, claro. O sea, realmente no obtuvieron nada particular y la gente que estaba ahí, que nosotros entrevistamos justo a una señora muy amable que era republicana, ¿viste? O sea, nada que ver, no era socialista ni nada por el estilo, y decía, mirá, la verdad que esto se deterioró porque vinieron los libertarios acá, son gente que no sociabiliza, que están armados, entonces, tipo, por favor... ¿Le encantan los osos? Claro, dice, no... Dice, Están mirá, armados, se le le erran escapó a los una... osos. Aparte, imagínate, gente medio rural, entonces se le escapaban los animalitos al patio del vecino al lado, y dice, cuando fui a buscar un animalito una vez, tenía un tipo apuntándome con un arma. Claro. Y dice, pará, tipo, imagínense esto en un pueblo del interior Sí, de Estados sí, Unidos, sí, ¿no? sí. Entonces están bastante horrorizados y bueno, a su vez también hay casas abandonadas. O sea, me encontré un pueblo bastante... Devastado por los Sí, libertarios. devastado. O sea, que tenía todo para crecer y que al revés, se deterioró, ¿no? Ahí va. Y Y- tenés los otros dos casos. Sí, claro, los otros dos casos, bueno, uno es el caso de Liberland, que quizás ahí ya lo conozcan más, que es un autoproclamado país libertario entre Serbia y Croacia. Ahí lo que me parece interesante, primero no hay nada. O sea, fui hasta allá, me fui hasta la frontera, un despelote, puta cruzar la madre. frontera, todo. Tenían unas construcciones que directamente las rompían el gobierno croata, o sea, no le dejan hacer nada. Pero lo que a mí me parece interesante, el caso de Liberland, que lo destaco bastante en el libro, lo estudiamos bien, más en profundidad, es el sistema por el cual ellos se basan, ¿no? No tienen voto, una persona, un voto, sino que tienen un sistema de méritos, hablando justo de lo que decías de la meritocracia. Entonces, si vos aportás una cierta cantidad de dinero, tenés más méritos.
Si vos trabajás, en teoría tenés méritos. Pero esa equivalencia entre el trabajo y el capital no te la dicen, ¿no? O sea, no me quedó claro. No me dijeron, che, ¿Quién pone la cuenta? por 5 horas son $10. No te dicen eso. Entonces, en función de eso, toman decisiones sobre un país que es inexistente, que nadie lo reconoce. Y que entonces lo que ellos proponen como sociedad es que eso ocurra. O sea, que el que tiene más plata tenga más voz y voto. Que en definitiva termina pasando en las democracias, pero por lo menos en el voto nos lo dejan, lo dejan parejo. Pero si hay una relación es mucho más difusa, digamos. Claro. La democracia todavía sirve como contrapeso a ese poder del capital. Exacto. A mi modo de ver cada vez menos, pero es cierto, pero está, es cierto. En el caso de Lieberman está totalmente planteado bajo esa lógica, nadie lo reconoce. Hablé con el que se autoproclama presidente de Lieberland. ¿Se autoprograma? Claro, no, él es un empresario de República Checa que directamente vio, esto se genera por lo que se llama en geografía terra nullius. ¿Qué quiere decir? Quiere decir cuando hay una porción de tierra que no la reclama nadie, porque si vos la asumís como propia, estás diciendo que el otro hizo bien los límites y entonces perdés más tierra. ¿Estamos? Entonces, Serbia justamente divide las fronteras por el río Danubio. Croacia dice que no y le come como pedazo de lo que sería Serbia, pero la parte de Lieberland está como dentro de Croacia según Serbia, pero según Croacia está dentro de Serbia. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo asumo que Lieberland es mío, vamos a decir Lieberland no, se llama Siga, en realidad estrictamente la zona, entonces estoy asumiendo que el otro hizo bien los límites, entonces pierdo más territorio. Son casos muy puntuales que ocurren y de hecho ahí plantaron bandera y dije, este es mi país. ¿Qué pasó? Croacia, también ahí un poco raro también lo que terminan haciendo, porque terminan rompiendo lo que supuestamente no está en su territorio, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, en definitiva es un caso bastante atípico. Y el tercero es el de Cospaya, que a mí me pareció más interesante porque acá dije, che, voy a encontrar el experimento que funcionó libertario. ¿Libertario en qué sentido? No tenían un Estado central y tenían propiedad privada. Entonces yo dije, listo, este es el ejemplo. Duró casi 4 siglos, dije, bien. ¿Dónde queda eso? Eso queda en Italia, más o menos cerca de Florencia. Y nace también por un error geográfico en el cual se dividen los estados de la Iglesia y de Florencia. Y lo que ocurre es que no tuvieron en cuenta una frontera de 3 kilómetros. Entonces, ¿qué pasó? Se hicieron las familias se agruparon y dijeron, nosotros no pertenecemos a nadie, nos vamos a gestionar solos. Entonces yo dije, bueno, qué bien, duró tanto tiempo, vamos a ver el éxito. Fui hasta allá, hablé con la gente también, que obviamente sabía de historia, en este caso no lo habían vivido claramente, porque terminan en el 1800. Pero y empecé a ver todos los archivos históricos y demás, y bueno, lo que nos encontramos efectivamente no había impuestos. Tengo que decir, bien, les funcionó. Era coherente, algo tiene que pasar. Bueno, lo que nos encontramos es que justamente lo que hicieron ellos fue cultivar tabaco, que en ese momento era una droga ilegal. Entonces todos los países del mundo, cuando querían tener tabaco en Europa, que la habían traído de acá, de América, justamente lo que hacían era ir a Cospaya. Entonces se transformó en una tierra contrabandista. De hecho, el único negocio que hoy tiene se llama la guarida del contrabandista. Entonces, y a partir de eso fueron todos contrabandistas y digo, bueno, finalmente, ¿por qué terminó si era tan virtuoso? Bueno, el Estado de la Iglesia le terminó dando una moneda de plata a cada una de las familias más importantes de Cospaya y se terminaron anexando al Estado de la Iglesia. O sea que, evidentemente, tan virtuoso no era. Y además existían por la prohibición, digamos, de los demás estados. Existían por la prohibición que usaban los servicios, como pasaba en Grafton, que les acabo de contar, de los vecinos. Claro. Porque médico, yo decía, che, no había salud pública, y no íbamos al médico del otro estado. Claro. Y escuela, bueno, no iban a la escuela en 1800, me decían. Bueno, listo, está bien. Entonces, no terminaban requiriendo nada particular. Pero este caso, a mí me lo hicieron ver los libertarios norteamericanos. Me fui a una convención que hacen ellos por mes. Estás obsesionado. O sea, pero te encanta. No, me parece interesante porque realmente veo una convicción tan grande en ellos, ¿viste? Sí. Y los veo y digo, che, no se dan cuenta que esto no funciona. Y igual soy súper respetuoso. Si ustedes ven las entrevistas que tengo en mi canal de YouTube, todo, soy súper respetuoso. De hecho, también entrevisté a un chico que justamente estaba en Lieberland y me contaba todas las ventajas de Lieberland, ¿viste? Y vos decís, y bueno, qué sé yo. Que había muchos otros que me dijeron fuera de cámara, me dijeron, che, tengo miedo que esto sea una estafa Ponzi, ¿no? Porque, y claro, lógico, porque si son los millonarios que te hacen laburar, después de golpe laburás, no vale nada lo que hiciste, y me lo dijeron fuera de cámara. Pero había otros súper convencidos, obviamente me dan ganas de decirle, che, evaluá al otro, pero la verdad es que... Loco. Te van a cagar, date cuenta. Hermano. No, y es difícil, pero la verdad es que es gente que yo a veces pienso que con buenas intenciones, pero que está mal direccionada. De hecho, la dedicatoria del libro apunta un poco a eso. Yo siempre tengo un poco la esperanza de que algunos que apoyan este proceso libertario se den cuenta que no funciona, ¿no? Como para ir promediando la entrevista y en esto de ejemplos y a dónde va Milei a buscar su inspiración, no sé. Sí. Tenemos Singapur, ¿no? E Irlanda, no sé. Elegir el que quieras. Para hablar qué pasa ahí. Y digo,
cuán paradójico, si elegís el ejemplo de Singapur, cuán paradójico es el hecho de que elija un país difícilmente catalogable como, no sé, liberal, digamos, o Claro. libertario seguro que no, pero ni siquiera liberal, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Sí, primero hay que entender por qué elige esos dos casos. Él se basa en el índice de libertad económica. Yo hace poco escribí en una revista académica donde son varias páginas en la cual desarmo todo el índice porque es un desastre. Pero es un desastre ¿por qué? Porque primero usa indicadores de percepción, ¿no? Que en realidad te sirve, en la ciencia generalmente te sirve la percepción para tratar como de indagar o explorar qué es lo que está pasando, pero es raro que en un índice vos pongas la percepción ahí adentro, Y ¿no? no es un valor objetivo. Claro, exacto. ¿Y la percepción de qué? De la justicia y de la corrupción, por ejemplo. Son dos de los indicadores. Hay muchísimos más, ¿eh? Por eso digo, no quiero aburrir. Yo solamente quiero tomar estos dos como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en función de la percepción de la corrupción, si vos tenés mayor percepción de la corrupción, caes en el índice de libertad económica. Con lo cual, no es algo característico del liberalismo económico, porque un marxista también va a querer que la justicia funcione bien y que no haya corrupción, ¿no? Entonces ellos hacen todos artilugios dentro de ese índice para que en realidad les dé que los países que más crecen son los países más libres. Claro, entre está comillas. como invertida la lógica. No te digo exacto. que el más libre es el más rico, te digo que el más rico es el más libre. O sea, Exacto. intento explicar hacia atrás la Entonces, riqueza eso- por la libertad. Exacto, como yo sé que es aburrido explicar un índice, quizás no para todo, a mí me encanta, pero digo, lo que quiero decir es lo que hice fue un poco yo también a la inversa y dije, bueno, me voy a Singapur y te cuento cómo es Singapur. O sea, Claro. te cuento el país más libre del mundo, cómo es. Ujú. Según Entonces el vos me parámetro decís, de lo- claro, según el parámetro de Heritage Foundation, que es una institución conservadora de Estados Unidos y no lo disimula. O sea, de nuevo, no es un instituto independiente, Sí, sino sí, que sí, te sí. dicen, somos conservadores. Dan charlas hablando a favor de esta cuestión. O sea, que en eso se basa mi ley, ¿no? En una visión totalmente sesgada. En Singapur, que es el puesto número 1, justamente lo que encontramos es una intervención del Estado en todos lados. Por decir solamente un dato, el 20% del PBI está explicado por las empresas estatales. Y en esta predomina Temasek Holdings, que es una empresa que tiene, básicamente, se mete en todos los rubros de la economía, destacando, yo destacaría, el de Singapore Airlines, que es estatal. Y tengamos en cuenta que Singapur no requiere, como Argentina, con aerolíneas argentinas, tener una conectividad porque es una ciudad-estado. Claro. Así todos ellos conservan. Tienen Singapur Tienen Singapore Airlines, por eso. Aerolínea Singapur. Tienen infraestructura, en todas las cuestiones que se les ocurra, tienen intromisión de empresas estatales. Ujú. Después tiene hace más de 60 años el mismo partido en el poder, PAP, Partido de Pequeño Acción detalle Popular. ese. Exacto, o sea que democracia te la debo, eso no lo mide claramente el índice de libertad económica, si hay No democracia o no, entendí. claro. Se les pasó. Con lo cual es raro, ¿no? Que haya libertad económica y no haya no varíe. No haya libertad política. Claro, no haya libertad política, porque en definitiva eso es lo que está sugiriendo. Que bueno, si tenés que hacer alguna inversión muy grande, algún contacto en el gobierno tenés que tener, porque qué pasa si las reglas te cambian, qué pasa si te piden algo o no te piden algo. Digo, la alternancia en la democracia me parece que es algo importante. Pero bueno, más allá de eso, en Singapur también lo que tenemos es el plan de viviendas, uno de los más exitosos del mundo. Más del Todo el 90%. Mercado Libre ahí. No, por eso. Más del 90% de la población tiene vivienda propia. ¿A raíz de qué? Y fíjense esto, que nunca te lo va a contar mi ley. ¿No? Que estaría bueno que en la foto ponga también una foto de cuando expropiaron tierras. Porque lo que hicieron fue expropiar tierras en los inicios de Singapur, expropiaron tierras a mansalva. Y lo que dijeron fue, sobre estas tierras expropiadas se van a construir viviendas. La tierra sigue siendo del Estado. Y se la doy a las personas por 99 años. O sea que vos también en un punto no puedes heredar in eternum esa propiedad, ¿no? Ujú. O sea que te dura 99 años y después vuelve al Estado. Y el Estado la vuelve a adjudicar. Exacto, la vuelve a adjudicar. De hecho, justo cuando estuvimos allá, que tienen todo un edificio para mostrar todo lo que hacen de estos planes de vivienda, que son buenísimos. Tengo un video sobre eso porque es muy interesante ir explicando cada uno de los casos. Incluso renuevan, porque como empezaron hace muchos años, ahora están en la fase en que van renovando esas viviendas. Claro. Incluso hay viviendas casi de lujo, que ellos las consideran de lujo. Lo cual es súper interesante. O sea, si vos sos un asalariado que gana muy bien, primero te sacan el 36% de tu salario en forma forzosa para ese fondo, que vos lo podés aplicar a la vivienda. Si vos ganas muy bien, te puedes ir a una casa de lujo. O sea, que no es que es vivienda social de todas viviendas iguales. No. Después respetan las etnias dentro de ese plan. O sea que ellos tienen una mezcla de etnias bastante particular en Singapur, en la cual ellos la respetan. O sea, tratan de respetar esa proporción para que no hayan, no sé, todos chinos Claro. en un determinado barrio Sí, o hacer, determinado edificio. Hacer segmentación, poder hacer tipo un gueto. Claro, exacto. Que en definitiva, acá en las viviendas sociales, bueno, hay que ver si están así. Bueno, nosotros no tenemos tanta mezcla, pero es bastante interesante también ese aspecto. O sea, que tratan de integrar a todos los que viven en Singapur que se sientan singapurenses, o sea, que no sientan diferencias entre ellos. Entonces digo, ese plan, que
es exitoso a raíz de la expropiación, justamente lo que nos muestra es una intervención del Estado en prácticamente todos los órdenes de la vida de Singapur. Después yo, sí, tengo un video quizás más anecdótico, que es donde muestro directamente, me fui exactamente al lugar donde se ve la foto de la tapa del libro de Milei, y ahí empiezo a señalar, esto es estatal, esto se hizo esto. ¿Por qué? Porque para mostrarle, che, Milei, ni siquiera te fijaste la tapa de tu libro, que está con ponerle una empresa, por lo menos. Claro, exacto. Y entonces, bueno, hubo uno que es empresa, que justamente el edificio más emblemático, son como 3 torres y una parte arriba que los une, que justamente es una empresa que ganó una licitación y que le dieron en esa licitación el monopolio de los casinos. O sea que el juego también está concentrado en una sola empresa, que a su vez, si viene un familiar tuyo y te dice tenés problemas de juego, no te dejan entrar nunca más. O sea que está súper controlado también el tema del juego. Y se lo dan a una sola empresa en un solo lugar. O sea que no es que el juego está extendido en Singapur. Por eso digo, los fuegos artificiales también están limitados. O sea, tienen muchas importaciones limitadas. Y bueno, y también penas durísimas para todo. Vos caminás las calles de Singapur y hay un cartel diciéndote que no puedes hacer algo. Había un cartel que me llamó mucho la atención, que siempre me olvido de contarlo, pero que era uno que justamente te decía, no te pueden vender en forma insistente en la calle. Lo cual me pareció bien, ojo. Viste que estos hinchas que te hinchan, y él decía no. Y te podías ir 6 meses en cárcel o $500. Claro, yo decía, ¿cómo determinás que es insistente y que no? ¿Quién define la insistencia? Claro. Sí. Y entonces lo que digo es, Singapur es súper restrictivo, no tiene nada que ver con la libertad económica. País libertario. Pienso que terrible debe ser la cena de Navidad con el tío ludópata que un primo le dijo, no, ya no entras más al casino. Una pregunta, ya para ir cerrando. Está muy vinculada al rol que debería tener el Estado con el mercado, ¿no? Digo, lo que nos plantean los libertarios de alguna manera es que si nosotros sacamos al Estado, nos vamos a poder desarrollar. Ya hay países desarrollados. Esos países desarrollados, ¿se desarrollaron así? O sea, ¿tiene sentido seguir ese camino que nos propone Milei? Bueno, claramente no hay, y en el libro los exploramos un poco, no hay antecedentes de estados de países que se han logrado desarrollar con un Estado retirado. No hay. Lo que sí hay es discusiones sobre cómo tiene que intervenir el Estado, ¿no? Porque sería iluso si yo te dijera que el Estado en China se maneja igual que el Estado en Estados Unidos. Claramente tienen posiciones distintas. Pero sí creo que todas es con un rol activo del Estado. A ver, yo siempre lo categorizo en 3 grandes grupos, vamos a decirlo así, o países. Uno es el Partido Comunista en China, que tiene planes quinquenales, que tiene una intervención del Estado fenomenal, en la cual hacen partícipe a la población, que tiene un esquema de elección también política de abajo hacia arriba, la cual es súper interesante, es el país que más creció, o sea que lo pongo dentro de esa categoría porque es el país que más creció en las últimas décadas, con lo cual claramente decir que el Estado no interviene es una burrada tremenda, o sea, claramente hay una intervención del Estado. Lo cual, esto lo aclaro porque los libertarios justamente dicen, no, porque se abrió al mundo, porque es capitalista, no, ellos lo que hacen es ofrecer los productos al resto del mundo, pero su concepción y el mismo partido es el Partido Comunista que sigue liderando esto y que justamente nos está sacando varios pasos de distancia a nosotros porque tiene una visión de largo plazo muy interesante, ¿no? Con estos planes quinquenales que supimos tener acá también en Argentina. Entonces lo que quiero decir es, después tenés Estados Unidos, que Estados Unidos tiene, a mi entender, una visión keynesiana al extremo. Estímulo de la demanda en forma constante, de hecho familias súper endeudadas, que lo que hacen es que siempre estimular la demanda, déficit fiscal desde el año 2000, o sea que estamos hablando de déficits fiscales constantes, no provisorios como planteaba Keynes. Y todo lo que nos encontramos es un Estados Unidos que, bueno, es la primera potencia mundial. Ahora está creciendo un poco menos, pero sigue siendo la primera potencia mundial. Y por otro lado, lo más importante para mí es, bueno, ok, ¿dónde mejor se vive? Porque vos me decís, este crece un montón. Bueno, esta es la primera potencia mundial, pero yo no sé si quiero ser la primera potencia mundial y tener problemas de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿dónde es donde mejor se vive? Bueno, en los países nórdicos. Los países nórdicos, solamente para nombrar algunas cosas, 1 de cada 3 empleados en Noruega son empleados públicos. 1 de cada 4 en el resto de los países nórdicos. La tasa de sindicalización es la más alta del mundo. En Islandia llega a más del 90% de la tasa de sindicalización. Tiene empresas estatales de todo tipo, energías renovables. Y tienen el caso en Suecia, que a mí me parece súper interesante, de una empresa que monopoliza la venta de bebidas alcohólicas de alta graduación. Con lo cual, desincentivan el consumo de las bebidas alcohólicas de alta graduación. O sea que me parece que si bien yo no estoy planteando que tenemos que seguir el modelo nórdico, porque hay unas diferencias culturales y idiosincrasias muy importantes. Y de sí momentos, ¿no? También, de claro, momentos en el que llegás. Sí, de recursos también que ellos tienen, ¿no? La explotación que ellos tienen del petróleo también los hace poder hacer estas cuestiones. Lo que pasa es que ahí hay una parte del relato libertario que es totalmente falsa, que ellos dicen que en realidad ellos crecen con menor presión tributaria y que ahora aumentan la presión tributaria. Eso es mentira. Es lisa y llanamente una mentira. Vos te fijas los datos de Suecia, por ejemplo, que es el que se puede decir como uno de los países más exitosos dentro de los nórdicos, y la presión tributaria siempre oscila
en los mismos valores que está hoy en día. O sea que eso es un relato también que ellos repiten y no lo chequeas en la realidad. Me fui hasta los años 50, de hecho las empresas estatales arrancan en los años 50. O sea que es cuando supuestamente, según ellos, eran liberales y crecieron, pues ese es el relato de ellos, ¿no? No, los países que distribuyen en realidad en algún momento fueron liberales, crecieron y entonces ahora reparten los frutos de ese crecimiento. Eso es mentira, pero es lisa y llanamente mentira. Entonces, los datos lo afirman. Entonces, me parece que lo que hay que discutir es cómo tiene que funcionar el rol de Estado. De hecho, mi idea de un tercer libro es en función de eso, o sea, empezar a explorar los modelos y ver qué es lo que podemos tomar de esos modelos, si bien hay diferencias sustanciales entre Argentina y esos países, qué se puede tomar, ¿no? Y un mundo que cambió también, ¿no? Digo, por ahí pensar en volver al estado de bienestar que funcionaba en los 50 y hoy con un capitalismo tan concentrado en tan pocas manos, por ahí es un poco más complicado. Como estás ahí en una encrucijada, que es un debate, me parece, de todo el campo del mundo que estamos del otro lado de mi ley, no terminamos de resolver bien. Bueno, el mercado laboral, ¿no? ¿Cómo haces con quienes trabajan acá en Argentina y trabajan para una empresa europea o norteamericana? ¿Cómo haces? ¿Qué haces? Bueno, no, pero en realidad tenés que darle beneficios sociales, pero en realidad no los quieren, ¿no? Hay todo un tema que me parece que queda por resolver, que sí, que en la Argentina la expresión de eso fue el peronismo y lo que hay que ver es cómo el peronismo también se ayorna a estas cuestiones, ¿no? Después de todo, el programador que está ganando $5.000 hoy exportado al exterior también es un trabajador. Claro, y cómo le decís, no, mirá, en realidad lo que vos necesitas es aportar cargas sociales para tu jubilación, y te dice, no, mirá, la jubilación que me importa, déjamelo a mí. ¿No? Es complejo, es un tema complejo. No, y además cuando ves, decís, che, la jubilación que tienen hoy los viejos. Y, che, yo voy a tener una jubilación de mierda, entonces. Claro. O sea, como, estamos en un momento difícil. Pero bueno, bienvenido sea seguir explorando y viendo los debates. Muchas gracias No, gracias a por venir, ustedes. gracias por el libro. No lo leímos, pero está muy bueno. Cómprenlo, cómprenlo. Lo vamos a leer y lo vamos a deglutir en un próximo programa. A deglutir, qué fea palabra. A hablar de esto en el próximo A desglosar. programa. Desglosar, no deglutir. Ahí va, experimento expiratorio. Ernesto Tenenbaum y Siete Casas lo recomiendan. Así que nosotros. 7 casas tiene. 7 casas, boludo. Boludo, el fin de año me tiene. Tío, muchas gracias. No, Nos gracias a vemos. ustedes. Adiós. Esto fue Pasado y Presente.